Muchachos, quiero que escuchen estos segundos de audio. Okay. Escuchen esto. Este es un hermano hablando con su hermana postrada en cama. Escuchen ese llanto. Son dos. Él le dice, son dos. Y ella en su cama, enferma, comienza a llorar. Bueno, ese es el llanto de una mujer que recibe de manos de su hermano, a través de su hermano, la noticia de que va a tener gemelos. Llora de alegría. Y quién sabe también de tristeza por la mezcla de sentimientos. Un mes atrás, esta mujer tuvo un accidente de auto fatal, muere su esposo. Y ese día, un mes después, ella se entera de que está embarazada de su esposo ya fallecido. Una mezcla de sentimientos bien fuerte. Bien fuerte. ¿Cómo manejar una situación como esa? Yo quiero plantear el siguiente tema. Un bebé que llegó en medio de una tragedia. Sí. Una linda noticia que tal vez comienza precisamente, ¿verdad?, a abrir una nueva historia para sanar un evento muy complicado en la vida. Sí. ¿Conocen de alguna historia así? Así rápido no recuerdo una como para compartirla. No sé si Moraima tiene alguna que recuerde. Yo recuerdo una bebé que nace y a raíz de su nacimiento, pues días luego a la mamá le revienta un aneurisma cerebral. Wow. Y fue una tragedia para la familia. El bebé llegó en medio de una tragedia porque ella tenía una condición y no lo sabía. Y eso hizo que ¿verdad?, adelantara el proceso de su muerte. En este caso no es la mamá la que está envuelta, la mamá muere, pero sí el papá entró en un momento de depresión, los hermanos entraron en un momento de depresión y esa bebé quien la cuidaba, esa bebé quien le daba cariño, esa bebé quien estaba ahí con ella. Fue un momento muy duro. A la fecha de hoy esa bebé es una adulta y todavía reciente. Se responsabiliza porque su mamá no está por haberla traído a ella al mundo. Wow. Ella se responsabiliza. Y fue toda una tragedia en ese momento para la familia. Sí, conozco la historia de una joven mujer que se casa, se embaraza y por una situación de salud queda ciega y tiene a la bebé. Wow. Entonces, las dos cosas pasaron básicamente a la misma vez. Entonces, era esta mezcla, ¿verdad? Pierdo la vista, pero llega mi bebé, o sea, la gran noticia, la buena noticia, que de alguna manera repara un poco, ¿verdad? Sí. Un sufrimiento. Sí. Ese es el tema. Un bebé que llegó a la familia en medio de una situación complicada a traer luz, ¿verdad? De momento no, es que yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Cómo se maneja una situación así. Sí. Con la mezcla, ¿verdad?, de sentimientos y de emociones. Sí, porque en este caso que yo te cuento, a pesar de que fue trágico, era la única nena, todos eran nenes. O sea, cuando el dolor pasa, te das cuenta que hay una bendición que disfrutar y que la vida continúa, aún en medio de la tragedia. 787-993-9700. Si tienen una historia como esa, conocen una historia así, cuéntanos qué pasó, cómo lo sobrellevaron. Vamos con las líneas telefónicas. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Pues en mi familia hay una historia, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre porque no hablé con mi prima para decirlo, pero fue así. Éramos adolescentes, mi prima tenía como 18 años, ella estaba embarazada y no lo sabía, y el papá de la bebé, una semana antes de que ella se enterara, murió en un accidente de motora. Y era el único hijo varón de la otra familia. Y pues ya mi prima, ¿verdad? Después que pasó, ¿verdad?, el sepelio y todo eso, ahí ella se percata que le faltaba su periodo, se hace las pruebas y efectivamente estaba embarazada, ¿verdad? Y ya el papá había muerto, pero a la misma vez fue bien difícil porque
25 años atrás, ustedes saben que estaba el tabú, que uno se tenía que casar, que no podía salir embarazada, y mi tío entonces la bota a ella de la casa, wow, al enterarse que Qué ella fuerte. había salido embarazada, y fue para nosotros como que bien fuerte. Estaba la otra familia bien contenta porque pues quedó, ¿verdad?, simiente de su hijo fallecido, pero Claro. entonces nosotros estábamos contentos porque venía la bebé, ¿verdad?, el bebé, pero a la misma vez estábamos pasando por el proceso de cómo, ¿verdad?, explicarle a mi tío que son, ¿verdad?, pues ella cometió ese error, pero que no tenía nada que ver, así que fueron muchas emociones, pero al fin y al cabo, ¿verdad?, mi tío entró en razón, y ya la niña tiene 25 años, y pues fue, ¿verdad?, fuerte, pero a la misma vez, ¿verdad?, un regocijo para ella, que del amor de su vida, pues tuvo, ¿verdad?, esa bebé. Esta historia Esa es la historia, ¿verdad?, de nuestra familia. Oye, Gracias. amiguita, una pregunta. Y esta historia, siendo que ella ya tiene 25 años, ¿en algún momento reciente se ha tocado en la familia con ella y cómo se maneja? Sí, todo el tiempo. Mi prima fue transparente con la niña. Siempre ella ha tenido contacto, ¿verdad?, con la familia La del otra parte. papá. Ujú. Ujú. Y la parte de mi tío, pues esa parte no se tocó mucho, ¿verdad? Mi tío falleció. Ok. Y no, el detalle de lo que pasó, ¿verdad?, con mi tío, no. Pero sí, ella se mantiene en contacto con la familia del papá, y ella sabe, ¿verdad?, lo que sucedió con su papá y su historia. Qué tremendo. Wow. Gracias por contar esa historia. Hermosa historia. Sí, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, el Señor me los bendiga. Amén, hola. Hace 20 años atrás yo caí embarazada, pero me fui a chequear a mi ginecólogo por algo que me noté y me encontró un cáncer y me hizo la prueba de embarazo y resultó ser que estaba embarazada. Yo lo evitaba doblemente con contraceptivo y también oral. Y el doctor entonces me recomendó quimioterapia y radioterapia y yo la rechacé y se lo puse en las manos del Señor y hoy en día tengo mi nena de 20 años y estoy libre de cáncer. Wow. Que Qué gracias milagro. a que me voy a chequear es que descubro que tengo cáncer. Y luego de haber tenido a la bebé, ¿te sometiste a tus tratamientos? Sí. Ok. En medio de lo menos invasivo que él me ofreció fue lo que yo me sometí. Lo menos invasivo. No rechacé toda química, todo. Pero él me ofreció un tratamiento menos invasivo y yo le dije, bueno, pues vamos con eso en el nombre del Señor. Me dijo, no sé si pierdas la bebé, pero Wow. llegó mi nena y Wow. eso es la princesa, la alegría, o sea, Le hace pregunto, poquito se me casó y cuando ella no está, se siente como que no está. la ausencia. Le pregunto si en algún momento, por la condición de cáncer que le descubrieron junto con el embarazo, el doctor le insinuó o le recomendó un aborto. No, nunca, Ok, nunca. Ok. Eso es acá en Estados Unidos, yo vivo en Texas. ok. Ok. Nunca. Él peleó conmigo mano a mano. Él era especialista oncólogo, ginecólogo. Hoy Teta. usted está sana de cáncer también. Al día de hoy está sana de cáncer. Gloria a Dios. Sí, para la gloria del Señor así es. O Qué sea, el poderosa. cáncer no avanzó. Era una lesión cancerosa en un área muy Sí, pues, localizada. peligrosa, sí. Ujú. Pero gracias al Señor, ¿no? Llegó mi alegría. O sea, una niña que yo ni Claro. estaba buscando, porque de verdad que ese embarazo, o sea, mi esposo y yo lo estábamos, Sí. bueno, evitando hasta con la mente. Gracias por Y tu ya llamada. mismo vienen los nietos por ahí. Qué Hay bueno. muchas historias acá en WhatsApp, muchachos. Una chica escribe, mi esposo murió el mismo día que nació mi hija. Wow. Mientras su hija nacía, su estaba muriendo. Wow. ¡Qué fuerte! Ajá. Entonces hay otra Qué persona, contraste. un contraste bien fuerte. Hay otra que escribe, me enteré que estaba embarazada y en unas semanas mi primera hija muere de 1 año y medio. 1 añito y medio tenía su hija cuando muere y entonces ella se entera que está embarazada. Wow. O sea, la beba Tragedias. murió. La beba murió. La de 1 año y medio murió, Y ahí pero se entera ella, que está ella se embarazada. entera que está embarazada. Wow.
Wow. Qué cosas Dice, pasan, fue ¿verdad? bien difícil, no me dejaban llorar ni desahogarme por el embarazo, pero con la ayuda de Dios lo superé. O sea que es como tuvo que pasar por el duelo de la hijita de 1 año y medio, Exacto. no la dejaban llorar porque estaba embarazada. Qué difícil. Ay, Muy ay, difícil. El tema esta mañana es un Sí, bebé que sí, llega sí. en medio de una tragedia. ay. Sí, sí. 787-993-9700. Adelante. Buen día. Hola, contigo. Sí, buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Sí, buen hola. día, te escuchamos. Te escuchamos, Buen día. te escuchamos perfectamente, mi amor. Parece que ella no nos está escuchando. Te escuchamos. No. Ajá. Adelante, estás en el aire. Buen día. Buen día. No nos no, escucha. no nos No nos escucha. escucha. Inténtalo otra vez, porque Sí, te exacto. escuchamos perfectamente, pero cuando te hablamos tú no nos escuchas. Adelante, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Pues al igual que la muchacha que llamó anteriormente, mi mamá siempre tuvo problemas para quedar embarazada. Tuvo varios abortos naturales y pues no encontraba, ¿verdad? La razón hasta que un día decidió acercarse y resultó ser que era que tenía cáncer en la matriz. Y por esa razón pues no podía tener hijos y cuando quedaba embarazada a los par de meses pues tenía abortos naturales. En un retiro ella pidió oración y en su próxima visita al médico el doctor le dijo yo no sé qué pasó aquí pero su cáncer no está, no sabemos qué pasó, pero mi mamá sí sabía que había pasado. Ajá. Por medio de la oración y el poder de Dios. Mm. Y mi mamá le dijo al Señor que como prueba ella quería quedar embarazada y que iba a dar testimonio toda su vida sobre eso. Y así resultó ser, de ahí nací yo. Y era un poquito incómodo porque no entendía la situación, pero donde quiera que íbamos, mi mamá le decía, este es el hijo del milagro, este es el hijo del milagro. Y yo me sentí un poquito incómodo, ¿verdad? Porque no entendía. Ajá. Hasta que un día mi mamá me contó el testimonio y ahí fue que entendí y dije, ok, pues está bien. Wow. Ahora soy yo el que digo, yo soy el hijo Del Ah, del milagro. milagro. Qué Mira bonito, eso. qué bonito. Tremendo, papá. Me quedé con una curiosidad, una duda. Una persona, o sea, una mujer con un cáncer que reciba quimioterapias y todo este tipo de terapia, ¿no? Embarazada, el bebé se afecta totalmente, completamente, ¿no? Bueno, se espera de que sí, no solamente con quimio, cualquier medicamento, tratamiento que le den a una mujer embarazada, Se puede sea por lo que afectar. se puede afectar. Y en este caso, estos tratamientos de cáncer son bien, Sí, bien son fuertes, evasivos, ¿no? O sea, son muy fuertes. Sí. Yo en mi primer embarazo me dio un tipo de alergia en todo el cuerpo y no me encontraban lo que tenía y nadie se atrevía a intervenir conmigo por miedo a que me dieran algo que provocara daño en el bebé. Entonces me mandaban a mi casa y yo lloraba porque me arrancaba los pedazos. Me dejaron hospitalizada cuando comencé a sangrar por mi piel sangraba. Y entonces cuando le dan con hacerme una serie de biopsias era que yo era alérgica al líquido amniótico. wow. Entonces la única manera era con medicamentos, inyecciones y pues encomendar a Dios a mi criatura que no le hiciera daño y gracias a Dios nació perfectamente bien, pero el tratamiento que me hicieron fue bien intenso. Imagínate una quimioterapia. Sí, o sea que esta dama escogió la vida de su bebé antes que la suya, literalmente, Exactamente. ¿no? Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Yo, mi hija, cuando estaba embarazada de mi hija, ya a los 6 meses me dijeron que mi nena iba a tener Down syndrome o iba a tener un diagnóstico severo. Y me dieron la oportunidad de si quería abortar mi hija o iba a ser una carga para mí y yo pues decidí optar que fuera una carga para mí y me recomendé en Dios Todopoderoso y hoy en día mi hija tiene 27 años, una niña normal y es una profesional trabajando con los niños de Down syndrome y autismo. Mira para allá. Mira, escogió trabajar con los Escogió niños, eso. qué lindo, Qué bonito. qué lindo. Bueno, el tema esta mañana es muy emotivo, ¿no? Un bebé que llegó en medio de la tragedia.
Aquí escribe una 787, persona. ay, perdón, 993-9700. Escribe una persona diciendo, ¿verdad? Que su tío pasó por la triste situación de que nace el bebé y perdió a la esposa en el parto. Wow. En medio del dolor de la pérdida de la esposa, pues por lo menos le quedaba en las manos el bebé. Sí. Wow. Qué duro. ¿Cómo se maneja eso? Qué duro. Sí. Yo creo que cuando las personas podemos acomodar nuestra visión a que el resultado es bendición, me refiero a la llegada de ese bebé, Ese bebé. es la forma en que Dios tiene para consolar. Podemos morirnos y que se frise el universo pensando por qué Dios lo permitió, cuando podemos pensar que Dios me consoló, ¿verdad? Que Dios me dejó algo de esa persona amada, sea que la mamá fue la que falleció o sea que el papá fue el que falleció. Fíjate cómo en última instancia la lupa, ¿verdad? Los espejuelos que nosotros le pongamos a la situación es lo que determina si vamos a ver bendición o si vamos a ver algo feo que pasó de manera permanente. Exacto. Así que la palabra tragedia en el proceso se convierte en una bendición. Una bendición, sí. Ajá, la cambiamos por bendición. Alivia el dolor de alguna manera. Claro. Aunque uno no lo vea en el momento, Ajá. te alivia el dolor Totalmente. poco a poco. Alguien escribe aquí que se le viene a la mente la canción de Tito Lara, cada vez que nace una criatura más. Sí. ¡Wow! Que Entonces pueda más. ver. Ay, sí, qué lindo. O sea, se nos van algunos, pero nace una criatura más. Qué dramático y bonito debe ser, en medio del dolor, ver crecer a esa persona que perdiste Sí. ahí, Sí. ¿no? O sea, empezar a ver esos gestos, Sí. esos parecidos físicos, y de alguna manera tener de vuelta un poco de esa persona que perdiste, ¿no? Sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Cuéntanos, buen día. Pues mira, en mi caso fue que yo, pues después de 14 años de creer que no iba a quedar embarazada, soy paciente VIH, quedé embarazada. Todos los médicos, todo el mundo me recomendó que abortara, porque para aquel tiempo pues no habían los avances que hay ahora, y gracias al Señor tengo una nena de 18 años, saludable, negativa, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Wow. Wow, qué tremendo, sí. Fue en contra de todas las expectativas de los médicos. Un momento difícil también, una niña que nace en medio de una mamá con una condición y que salga sana, qué bueno. Una qué bendición, bueno. qué bueno. Se nos fue una más por acá. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Dios le bendiga. Mire, mi testimonio es... Me emociona. Mi hija se casa. Encuentran que ella tiene endometriosis severa. Wow. Le hacen biopsia, le hacen todo y le dijeron, tú no vas a poder parir nunca. Bueno, pero la gloria sea para el Señor. Ella se sometió a un tratamiento fuerte. Estuvo 5 años, pero en ese proceso, mamá estaba dando gracias por ese bebé que estaba en su vientre. Wow. La fe mueve montañas. Así es. Ella se sometió al tratamiento a los 5 años. Llego yo de un viaje. Cuando llegué, la emoción fue tan grande de mi yerno que me cogió al hombro, me tiró para arriba. Me dijo, estoy feliz, voy a ser papá. Gloria a Dios que yo tiré. Llegó a Tennessee, de donde yo había llegado del viaje. Porque ellos estaban tratando y yo estaba dando gracias. El niño nació, la gloria sea para el Señor. El primer médico que empezó a tratarla, la trató por 3 meses y le dijo, no, esto es un alto riesgo grande, tú eres no puedo atenderte. A los 3 meses se trasladó al área metropolitana, tuvo su bebé, no por parto natural como ella deseaba, porque ella es una profesional, una enfermera graduada. Ella quería tener su bebé por parto natural, pero tuvieron que hacerle cesárea. La gloria sea para el Señor. El niño cumplió 15 años, perfectamente saludable. Qué bueno. Ella misma lo dice, mi hijo es un milagro de Dios, porque son muy pocas las mujeres que con un endometriosis tan severo pueden tener su primer embarazo, lograrlo y parirlo.
La gloria sea para el Señor. Amén. Está en la fe que tú pongas. Claro que sí. Amén. Qué Wow. bien, qué bien. Precioso. Muy lindo el tema de esta mañana. Claro que sí. Espectacular. En un momento dado, Job perdió todos sus hijos. Sí. Perdió absolutamente todo, la salud y sus hijos. Dios le devolvió todo, incluyendo nuevos hijos. David en un momento dado clamó para no perder ese hijo con Betsabe. No había forma. Murió. Lo perdió, murió. Dios lo consoló con el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, de acuerdo a la escritura, que fue Salomón. De alguna manera, Dios siempre viene con algo que nos consuela, que nos bendice, cuando verdaderamente nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él y aceptamos, ¿verdad?, sus disposiciones, sus planes y sus propósitos. Así que en esta mañana no sabemos, el equipo de En Ruta, si estás pasando por un momento difícil, una tragedia, como plantea el tema. Si todavía no ha llegado el milagro o la forma en que Dios te consuela, está a la expectativa de consuelo y de fortaleza que viene de arriba para ti. Sí, señor. Qué bonito tema. Un abrazo a toda nuestra Precioso, gente. Gracias por muchas esas historias. bendiciones. Por compartir esas historias tan lindas. 9:22, buenos días, Puerto Rico. Tanto correr, correr, me cansé, sentí no respirar y no poder llamar. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir. Tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar, a descansar. Tanto correr, correr, descansé y pude respirar. 97.7, Nueva Vida en Ruta. Moraima, mira quién está en línea telefónica. A ver, ¿quién es? Nuestro amigo Carlos de Avilés Auto. ¡Bienvenido! Hola, buenos días, estamos súper contentos. Sí, qué bueno. Eso. ¿Qué está pasando en Avilés Auto, brother? Bueno, muchas buenas noticias, entre ellas, no sé si se enteraron que estamos aceptando Bitcoins, la moneda digital Bitcoins, ¿De así que para verdad? esas personas que están en cripto inversión y tienen su wallet de criptomonedas,